¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Al ratito estará con nosotros Mercurio Cadena platicando sobre si tienen o no tienen opciones los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para tumbar la reforma judicial. Un tema que es político, puramente político, tal y como se ha estado adelantando desde hace ya varios días por diversas voces que conforme fueron avanzando las discusiones, de manera clara, de manera tajante, evidenciaron que el camino jurídico, pues era un callejón sin salidas, un galimatías por parte de los ministros, respaldados sí por ONGs, respaldados por abogados, por abogadas, quienes críticos de la reforma judicial se centraron exclusivamente en el esgrima judicial, cuando en realidad el problema es mucho más amplio porque la reforma judicial representa, en muchos aspectos, por supuesto, el enfrentamiento entre dos formas de hacer las cosas, entre dos visiones de país. Una manera que rompe con el neoliberalismo, una manera que rompe con un comportamiento del Poder Judicial vasallo completamente de esos intereses transnacionales, de esos intereses financieros, los cuales sometieron desde el gobierno de Vicente Fox Quesada, para ser más claros, sometieron al poder político y por ende a un poder judicial que regularmente con sus honrosas excepciones, pues había sido sumamente, pero sumamente sumiso ante el poder presidencial, el poder, el presidencialismo fuerte que terminó con la figura de Ernesto Zedillo Ponce de León. A partir de Fox fueron puros gerentes, Fox, Calderón, Enrique Peña, gerentes de estos grandes, de estas empresas grandotes, de estas corporaciones, hasta que aparece un político como es Andrés Manuel López Obrador, un político humanista, un político con una visión diferente de cómo se deben de hacer las cosas, con la convicción de un nuevo pacto social, comienza, como dice Ariel Rodríguez Curi, a gobernar en serio y una de las acciones más vertiginosas de su administración, más profundas de su administración, se da prácticamente al final con la reforma judicial. Después de que en diversas opiniones, como ustedes lo saben perfectamente, la Suprema Corte de Justicia había mostrado cuál sería su comportamiento ante cualquier oportunidad de cambiar de fondo este país. El tema eléctrico, el tema minero, en fin, muchos, el tema electoral, muchos tópicos pasaron por la Suprema Corte y ayudaron a entender el verdadero papel de este máximo tribunal que durante mucho tiempo sus diferentes apoyadores, bueno, insistieron, ¿no? Insistieron en que era el contrapeso del poder ejecutivo, que era el contrapeso del poder legislativo. Sí, en algunas ocasiones corregía la plana, en algunas ocasiones iba en contra, pero al igual que esos comentarios de intelectuales que se ufanaron de ser las voces cantantes de la izquierda, de su izquierda, eh, llegaban a cierto límite. No se atrevían a cruzar ese límite, es decir, no iban detrás de acciones que realmente despojaban al país de su soberanía, que realmente violentaban la Constitución, que realmente despojaban de nuestros recursos naturales, de los ejidos, de las playas y muchos otros ejemplos que simple y llanamente mostraron que el Poder Judicial, pues, fue un vasallo. Es un vasallo, en realidad, de los intereses primero políticos y posteriormente económicos. Y lo que vemos en esto, y aquí estamos muy claros en toda esta serie de noticias que se han dado, por ejemplo, de dónde provienen las dos impugnaciones, digámoslo así, sobre la reforma judicial. Bueno, provienen de Guanajuato, tanto del anterior gobernador, Diego Sinué, como de la actual gobernadora, Livia Denise García. Estamos hablando de dos integrantes del Partido Acción Nacional quienes obviamente saben que en el terreno jurídico tienen muy poco margen de maniobra, tienen muy poca cancha, digámoslo así, para recorrer, pero entonces responden a esta alternativa política que desde la mañana pues anunció, ¿no? Lainez Potisek, en el sentido de que cualquier partido podría presentar, ¿no? Lo mismo que un gobernador podría presentar este tipo de medidas y que eso los llevaría a revisar la reforma constitucional.
En fin, ya lo ha dicho Eduardo Andrade, lo ha dicho Andrés Reper, lo ha dicho en otras ocasiones mi querido Mercurio Cadena, que le reitero estará con nosotros un poco más adelante, la propia Vanessa Romero, César Gutiérrez. El tema jurídico como tal está muy claro. Los integrantes de la Suprema Corte no pueden ser juez y parte, no pueden calificar o revisar una reforma que a ellos les va a afectar y menos cuando llevan meses anunciando que están en contra de la misma. No es ético, no es moral, no es algo que se pueda presumir ni se pueda justificar con el falso debate o la falsa dicotomía de que están defendiendo los contrapesos y la independencia de un poder judicial, contrapeso e independencia que nunca han existido como tal, como institución, a- ante el embate de la hegemonía popular, de la hegemonía dictatorial, de la tiranía de un gobierno, de un proyecto de nación que a diferencia de ellos sí fue elegido democráticamente y que sí representa a una mayoría de ciudadanos que acudieron precisamente a votar. Si la otra parte de mexicanos que no acudió estaba en contra de esa reforma, pues hubieran tenido que ir a las urnas y manifestarlo. No lo hicieron por diferentes razones. Por lo tanto, no vale que nos digan en este momento, es que la mayoría no está porque no votaron. No, no sabemos si está o no está, simplemente no estuvieron interesados en hacerlo. Y hay una minoría que está en contra de esa reforma judicial. Y aún dentro de esa minoría existen ya algunas voces quienes abiertamente señalan, ¿no? Señalan de manera también muy soterrada, ¿no? Bueno, abiertamente en algunos puntos, soterrada en otros, de que pues sí, se necesita una reforma, pero tal vez no esta reforma. ¿Que esto qué significa? El discurso de toda la vida, ese discurso por parte de la derecha progre, sí, aunque parezca contradictorio, de esa derecha que se finge progresista, porque la derecha nunca será progresista, pero que en ese escenario te dice, pues sí, sí hace falta, por supuesto. Pero mira, vamos a aguantar un poquito, ¿no? Mejor cambiamos ahorita las ventanas, cambiamos las cortinas, pero no cambiamos la tubería, no resanamos a fondo, es decir, no quitamos toda la humedad, sino que nada más ahí un poquito de cal y demás, para que todos estemos contentos y esto siga como si nada. Es decir, cambiar para no cambiar, que fue parte medular del discurso y la narrativa política que se emanó durante toda esta época neoliberal. De ahí que comprendemos la postura de los panistas, ¿no? Panistas que por supuesto no tienen ya nada que perder, los cuales no les importa eh, conquistar al votante, saben bien que no van a pasar del porcentaje que tienen en la actualidad, que lo único que sus estrategas les han hecho ver y que ellos les han comprado, que en lugar de trabajar arduamente por ser una verdadera oposición, pues es más fácil tratar de sabotear, tratar de obstaculizar al gobierno de Sheinbaum, tratar de responsabilizarlo de errores, de cuestiones complicadas en materia de violencia, en materia de seguridad, en materia económica, para que de esa forma haya alguno que otro desencantado después de un cierto tiempo que decida darle la espalda a el gobierno de la Cuarta Transformación. No es nada nuevo, lamentablemente la derecha sí opera, así ha operado en toda América Latina, aún siendo la responsable de crisis históricas en el terreno de seguridad, en el terreno de la economía. Por lo regular acaban echándole la culpa a un gobierno diferente, ¿no? A un gobierno diferente y hay sectores de la población que se lo creen. Por eso es tan importante siempre evidenciar estos intereses. Los intereses que hoy están en disputa y la participación ya de los panistas como tal lo demuestra, son enteramente políticos y a los panistas pues no les interesa para nada, por supuesto, em, conquistar al electorado. Ellos están para responderle a los empresarios, para responderle a sus patrones, para responderle a esos consorcios que son los que realmente gobiernan en muchas partes del mundo, que son realmente el contrapeso que tendrá Claudia Sheinbaum y que durante ya un buen lapso, desde los famosos bárbaros del norte, pues tomaron el control de Acción Nacional y desde ahí precisamente llevaron a cabo distintas acciones políticas, ¿no? Pero que tenían como finalidad un beneficio netamente empresarial. Y en este marco, bueno, se da el revés a Yasmín Esquivel, a Lenia Batres. La Corte confirmó que hará el análisis sobre la reforma judicial promulgada el pasado 15 de septiembre
por el presidente Andrés Manuel López Obrador, algo que también había sido anunciado ya por la mañana por Javier Lainez, quien junto con Margarita Ríos Farjat, junto con este González Alcántara, pues hipócritamente habían dicho que no tenía nada que ver la reforma constitucional, que ellos únicamente iban a ver la posibilidad de revisar, que la historia les daba. En fin, es un poder muy hipócrita, es un poder muy mentiroso, es un poder que históricamente ha dicho que no hace política y lo más vaciado es que hay abogados y abogadas que insisten en que no es política lo que hacen los magistrados, los ministros y los jueces, con una enorme, no sé si inocencia en un momento dado, o simplemente no querer ver el fondo de una discusión de este tipo. Lo hemos dicho en otras oportunidades, en el tema jurídico, por supuesto que la reforma requiere de cambios, se tendrá que reformar la reforma en algunos puntos que se contradice incluso y que por lo mismo le tendrán que meter mano los propios legisladores para su aplicación correcta, así como también dar el debate en otros sentidos. Pero de ahí a pensar que la reforma judicial es meramente un terreno legal, un terreno jurídico, un terreno de la Suprema Corte, un terreno de abogados, sinceramente creo que están muy rebasados por la coyuntura y muy rebasados por el fondo de las cosas, pero es normal también hasta cierto punto. Difícilmente hay sectores, ¿no? de la abogacía, sectores de los jueces, de los magistrados, de los ministros y demás, que van a hablarnos claramente. Históricamente, las personas que supuestamente defienden la ley la manejan de una manera sumamente tramposa y mienten demasiado, demasiado para poder justificar cada uno de sus actos sus diferentes en sus diferentes niveles. Hoy estaba checando un dato de que el impacto del paro de actividades en juzgados y tribunales del país, que se inició el 19 de agosto, ha impedido la realización de unas 9.000 audiencias en todas las materias del ámbito federal, según datos de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, con información del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente. Estamos hablando entonces, ¿no? de un costo, un boquete ya como tal de 8.307 millones de pesos. Hay una narrativa también, por supuesto, en donde se tratará de influir para justificar la acción golpista por parte de los integrantes del máximo tribunal de nuestro país. Ahora, esto nos lleva, por supuesto, al segundo tema que le estamos actualizando, ¿no? Los temas que se han venido dando, y es que Norma Otilia Hernández, usted la recuerda, ex alcaldesa de Chilpancingo, ex integrante de Morena, partido del cual fue expulsada, y quien se reunió en su momento con los Ardillos, apareció una fotografía de su reunión con los líderes de esta organización criminal, fue expulsada literalmente también del sepelio, del funeral de Alejandro Arcos. La gente le mostró su repudio, le reclamó que hubiera entregado al pueblo, que hubiera hecho pactos con el crimen organizado. Ya por la mañana le dábamos cuenta en un intento de análisis profundo respecto precisamente a este comportamiento, ¿no? Este comportamiento por parte de Norma Otilia y el impacto que tiene en la política también en el tema del crimen organizado. Eh, Históricamente los alcaldes son el eslabón más débil, digámoslo así, de esta cadena de mando. Por lo regular son también ejecutores, organizadores, gestores muchas veces de que los intereses del crimen organizado, no solamente del narcotráfico, operen sin ningún tipo de problema en cada uno de sus municipios. Pero nunca falta, por supuesto, aquel o aquella que deciden no seguir el juego o que deciden simplemente pactar con otro grupo. Como le decía en la mañana, a los alcaldes, a las alcaldesas, los levantan cuando rompen pactos, cuando rompen acuerdos, cuando cambian de bando. No hay más razón. Aquí en este caso concreto, de Alejandro Arcos, a mí me llama mucho la atención dos cosas. La primera de ellas, por supuesto, el mensaje de terror. El hecho de decapitar a alguien, de poner su cabeza enfrente de todo el mundo. Yo no recuerdo, no sé si ustedes tengan el dato, amigos y amigas de la audiencia, em, que se haya presentado una situación de esta naturaleza en contra de un alcalde, es decir, que lo hubiéramos visto así, es decir, la cabeza encima de un automóvil, el cuerpo al interior, insisto, de un alcalde o de bien de una alcaldesa. Sinceramente, ahorita me falla la memoria, pero insisto, ustedes tienen el dato, nos ayudaría muchísimo que lo compartieran. Pero aún así, es un mensaje de terror, es un mensaje que yo creo va directamente, uno, por supuesto, a todos aquellos que se atrevan a romper algún tipo de acuerdo. Por eso les decía por la mañana,
Y después de estas horas que hemos estado viendo, claro, la clase política ya lo politizó, bueno, hasta el hijo de Felipe Calderón salió a hablar de violencia, imagínense, ¿no? Cuando habría que recordarle que el cártel que comenzó a generar toda la violencia en Acapulco, el cártel que comenzó, ¿no? A profundizar los graves problemas que hoy por hoy siguen en esa entidad, bueno, fue el cártel de los Beltrán Leiva, un cártel de los Beltrán Leiva que durante un buen rato fue protegido del propio Genaro García Luna, que era el secretario de Seguridad de su padre, y también, por supuesto, sin dejar de lado la participación de los Zetas, que eran el cártel literal de la Sedena con Calván al frente, ¿no? Que era el secretario de la Defensa de su padre. Entonces, me parece que hay varios políticos que, por ejemplo, Rubén Moreira, ¿no? Que convirtió Coahuila en un santuario de los Zetas, pues sale a decir que hay que renuncie a Evelyn Salgado. Yo no voy a defender a Evelyn Salgado, ustedes lo saben perfectamente. No, no soy una persona que considere que su administración ha sido buena, creo que ha cometido demasiados errores y creo que tiene una influencia directa de Félix Salgado Macedonio, que no es uno de los mejores políticos en definitiva. Bueno, le quitaría uno de los mejores, considero que es uno de los peores políticos que existen en la izquierda mexicana, pero puntos de vista con los que podemos estar de acuerdo o no. Pero aquí mi punto es ese, ¿cómo es posible que personajes de esta calaña pues se atrevan a pedir renuncias y dimisiones cuando en realidad no deberían de tener cara para hablar en materia de seguridad por el abandono que también llevaron a cabo ellos en sus respectivas poblaciones? Pero insisto, aquí este mensaje, déjeme profundizar un poco en este punto. Este mensaje de la cabeza, eh, para mí va enfocado al interior del grupo en el poder. Para mí cada día está más claro que este señor Alejandro Arcos, de una u otra manera, rompió algún acuerdo con los ardillos, con este grupo criminal que opera los intereses del Partido de la Revolución Democrática, o al menos de un sector del Partido de la Revolución Democrática que tiene un peso político electoral en Chilpancingo y que por eso llevaron a cabo las acciones que llevaron a cabo. Y el mensaje es para que nadie más se atreva a traicionarlos, a separar o a levantar la cara siquiera. Aquí es cuando siempre comenzaremos con la discusión del huevo y la gallina. Habrá gente que diga los ardillos son más poderosos que el PRD. No, es que es ahí donde mucha gente se pierde. Aquí estamos hablando de una simbiosis política, criminal, empresarial, que tiene muchos años ya ejerciendo el control y que ha aprovechado para crear esta narrativa de que los narcos son los únicos responsables, cuando en realidad hablamos ya de empresas criminales en donde pensar quiénes son los jefes, pues no es Celso Ortega, ni Bernardo, no es Celso Ortega, es más fácil pensar que es Bernardo Ortega, no por su peso político, por su peso empresarial, que el propio Celso Ortega, ambos hermanos, eh, los que mandan. Uno es el político y el empresario, los que tienen el poder, los que tienen la economía, los que tienen las influencias, los que manejan muchos aspectos fundamentales, y el otro es la fuerza, ¿no? Eso es un hecho, y por lo regular, en este tipo de discusiones, la fuerza va ejecutando lo que le ordenan los otros intereses. A mí me queda claro que es eso, que es una amenaza, es un mensaje al interior precisamente de estos grupos de poder, porque el alcalde tenía 6 días, es decir, no había tomado ninguna decisión desde el ejercicio del mismo que afectara intereses de otros grupos. Le mataron a otra persona que iba a ser fundamental en su equipo de trabajo, le mataron a quien iba a ser su secretario de seguridad, es decir, el mensaje estaba muy claro, no estaban de acuerdo con lo que iba a decidir. Y sinceramente no creo que el grupo rival de Arcos llevara a cabo esas acciones, en este caso concreto los Tlacos, porque los propios ardillos lo hubieran impedido de una u otra, de otra manera. Entonces me parece que lo que pasó con Alejandro Arcos está mucho más enfocado a ese tipo de discusiones, de discusiones internas y de mandar un mensaje muy claro, particularmente al interior de este movimiento, de que quien llegue a esas zonas como alcalde, no puede olvidar los pactos y las órdenes y las directrices que emanan precisamente de esta simbiosis política, empresarial, militar, que tiene sus brazos operativos en grupos como los ardillos. Como siempre un gusto, como siempre un placer. Échale el pulgar arriba si son ustedes tan amables. Ya lo saben, de verdad siempre es un placer compartir con ustedes. Suscríbanse, déjenos su comentario que es muy importante. Entre más, mire, entre más le dé el pulgar arriba, lo vea
y lo comparta, más crecemos. Y eso es fundamental en toda esta historia, por supuesto. E invite a la gente a suscribirse. Y por supuesto, si quiere usted apoyarnos, super chat, super gracias o bien únanse al canal. Aclaro una cosa antes de irnos. El primer punto, no cobramos por la suscripción es gratis. Lo que se abrió como una forma de monetización es las membresías, en pocas palabras, que sirven como una monetización como tal. Ya saben que yo con ustedes soy sumamente honesto. Entonces, en ese sentido, eso es lo que pasa. Por eso es cuando algunos de ustedes me han preguntado, oye, ¿cómo le hago para de otra manera? No, solamente es con el formato que tiene ahorita YouTube. Les he estado prometiendo mucho abrir una cuenta bancaria o empezar a utilizar una cuenta bancaria. Nos hemos tardado un poquito por ahí, pero ya tendremos, por supuesto, próximamente esta situación. Ahora, por lo pronto, yo les agradezco el apoyo que nos dan. Si no se puede de esa manera, con el super chat, super gracias, uniéndose al canal, compartiendo, likeando, comentando, también nos ayuda muchísimo. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Al ratito, Mercurio Cadena con este tema de la Suprema Corte. Gracias.